Abuela, mejor espérate aquí afuera. Es que nos da vergüenza cuando hablas tanto. Mi propio nieto me dijo eso mientras yo cargaba 3 bolsas repletas del supermercado Soriana en Guadalajara. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Irene Rodríguez Durán. Tengo 67 años y durante los últimos 15 he sido la proveedora silenciosa de una familia que aprendió a verme como un cajero automático con piernas temblorosas y manos arrugadas. Ese martes de julio, el calor pegaba como latigazos en las banquetas agrietadas de la colonia americana. Yo había llegado al supermercado a las 9 de la mañana, como siempre, con mi lista escrita en papel reciclado y mi cartera gastada donde guardaba la tarjeta de débito que alimenta a todos menos a mí. Los pasillos del Soriana olían a limpiador industrial y frutas maduras. Mientras empujaba el carrito con ruedas chillonas, mi mente calculaba automáticamente: leche para los nietos, jamón para Lucía, mi hija, cerveza para Iván, su esposo, pañales para el bebé de mi hijo menor, todo menos algo para mí. Llevaba puesta mi blusa azul desteñida, la misma que uso desde hace 3 años porque, total, nadie me ve, y mis zapatos ortopédicos que crujen con cada paso, mi cabello canoso recogido en un chongo simple, sin arreglar, porque hace tiempo dejé de importarme a mí misma. Al llegar a la caja, ahí estaban ellos. Lucía platicando por teléfono con sus amigas sobre su próximo viaje a Puerto Vallarta, e Iván revisando su celular último modelo. Ninguno se ofreció a ayudarme a acomodar las compras en las bolsas. «¿Suegra, ya pagaste todo?», me preguntó Iván sin levantar la vista, como si fuera lo más natural del mundo que yo cubriera una cuenta de 2,000 pesos, mientras ellos ni siquiera fingían buscar su billetera. «Sí, mijo, ya está», respondí, como siempre, como una tonta. Fue entonces cuando mi nieto Diego, de 14 años, se acercó con esa cara de fastidio que todos conocemos. Sus tenis Jordan relucientes, que yo le compré por sus calificaciones, pisaron el suelo con impaciencia mientras me veía luchar con las bolsas pesadas. «Abuela, mejor espérate aquí afuera mientras nosotros vamos por unas cosas más. Es que, cuando hablas con las señoras del supermercado nos da como pena, ¿sabes? Hablas muy fuerte y cuentas historias que nadie entiende». Las palabras me atravesaron como cuchillos oxidados. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Esa mezcla de desdén y lástima, como si yo fuera una mascota vieja que ya no da alegría sino problemas. Lucía ni siquiera me defendió. Solo asintió con la cabeza mientras se retocaba el labial que le había regalado la semana pasada. «Sí, mami, es mejor que descanses un ratito. Nosotros tardamos poquito». Me quedé parada ahí, con mis 67 años a cuestas, sosteniendo bolsas que pesaban más que mi dignidad herida, viendo cómo mi familia se alejaba hacia la sección de electrónicos sin voltear atrás ni una sola vez. Salí del supermercado arrastrando los pies. Afuera, el sol de Guadalajara caía como plomo derretido sobre mi cabeza descubierta. Me senté en una banca de metal que quemaba a través de mi falda, rodeada de bolsas de supermercado y de una soledad que me carcomía las entrañas. Una señora mayor, vendedora de tamales, se me acercó. «¿Está bien, doñita? Se ve muy cansada. Estoy esperando a mi familia». Mentí, porque la verdad dolía demasiado para decirla en voz alta. Pasaron 40 minutos. 40 minutos bajo un sol que parecía tener algo personal contra mí, viendo pasar familias felices, parejas de la mano, niños corriendo hacia sus abuelas con sonrisas genuinas. Yo seguía ahí, sola, olvidada, con las bolsas derritiéndose a mis pies y el corazón haciéndose pedazos dentro del pecho. Cuando finalmente regresaron, venían riéndose, cargando bolsas de tiendas caras. Lucía traía un nuevo perfume, Iván unos lentes de sol y Diego unos audífonos inalámbricos. «¿Ya, ma? ¿Lista para irnos?», me dijo Lucía, como si hubiera estado de vacaciones en esa banca infernal. No me ayudaron a levantarme. No cargaron ni una sola bolsa hasta el coche. Me vieron caminar despacio, tropezar con mis propios pies cansados
y lo único que hicieron fue suspirar con impaciencia. En el trayecto a casa, platicaron sobre sus compras nuevas. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie notó que tenía los ojos rojos. Nadie se dio cuenta de que algo dentro de mí se había roto para siempre. Esa noche, sola en mi recámara que huele a Big Vaporub y soledad, me senté frente al espejo y por primera vez en años me pregunté, ¿cuándo dejé de importar? La respuesta llegó como un eco doloroso. El día que permití que me trataran como si no valiera nada. Pero esa noche algo más llegó. Una revelación que cambiaría todo para siempre. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada en la cocina hasta las 4 de la madrugada, removiendo una taza de té de manzanilla que ya estaba frío, recordando todo lo que había hecho por esta familia que ahora me trataba como un estorbo. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es que te ignoren. Es recordar todos los momentos en que fuiste la salvación de alguien y ahora ese mismo alguien actúa como si nunca hubiera pasado. Lucía tenía 23 años cuando llegó a mi casa llorando, embarazada y sin trabajo. Su novio de entonces la había dejado plantada el día que le dijo que esperaba un bebé. Yo la recibí con los brazos abiertos. Le dije que todo iba a estar bien, que las mujeres Durán somos fuertes. Durante los 9 meses de embarazo, trabajé doble turno limpiando oficinas en el centro de Guadalajara para pagar sus consultas médicas privadas, porque el seguro social no era suficientemente bueno para mi hija. Recuerdo mis rodillas hinchadas después de trapear pisos de mármol durante 12 horas. Pero llegaba a casa y le preparaba cenas nutritivas, le compraba vitaminas caras, le acomodaba almohadas para que durmiera cómoda. Cuando nació Diego, yo fui quien se desvelaba con él. Lucía decía que estaba muy cansada, muy estresada, que necesitaba descansar para recuperarse emocionalmente. Yo cambiaba pañales, preparaba biberones, lo paseaba en la madrugada cuando lloraba de cólicos. Mis brazos de 42 años cargaban a ese bebé como si fuera mío propio. Trabajaba de día, cuidaba al niño de noche, y los fines de semana llevaba a Lucía al salón de belleza porque una madre joven necesita sentirse bonita para no caer en depresión. ¿Y sabes qué me dijo hace 2 meses cuando le recordé todo esto? Ay, mamá, tú exageras todo. Además, eso ya fue hace muchos años. ¿Por qué siempre tienes que estar echándonos en cara el pasado? Echándoselo en cara, como si recordar su ingratitud fuera un pecado más grande que ser ingrata. Pero no fue solo con Lucía. Roberto, mi hijo menor, se casó a los 28 con Sandra, una muchacha de familia adinerada que desde el primer día me hizo sentir que yo no estaba a su altura. En la boda, que costó más de 200,000 pesos que yo pagué completos, Sandra se quejó porque el mariachi que contraté no era el mismo que tocaría en las bodas de Polanco. Es que, suegrita, me dijo con esa sonrisa falsa que hasta el día de hoy me provoca náuseas. Nosotros queríamos algo más, elegante, más acorde a nuestro nivel, su nivel, construido con mi dinero. Cuando decidieron comprar casa, adivinaste, fui yo quien puso el enganche. 180,000 pesos que saqué de mi cuenta de ahorros. Esa que había llenado peso por peso durante 15 años trabajando en la fábrica textil de Don Aurelio, respirando pelusa de algodón que me lastimaba los pulmones y cosiendo hasta que se me hinchaban los dedos. Te lo vamos a pagar, ma, prometió Roberto mientras firmaba los papeles. En cuanto me asciendan en la empresa, te regreso todo con intereses. Eso fue hace 8 años. No he visto ni un peso de regreso. Y cuando se lo menciono, Roberto me dice que él ya me está pagando, llevándome al súper los martes y visitándome los domingos. Visitándome, como si fuera un favor que me hace, no una obligación de hijo. Sandra tuvo 2 embarazos difíciles. ¿Quién crees que contrató y pagó a las mejores enfermeras privadas? ¿Quién se quedó en el hospital durante las noches enteras cuando los bebés nacieron? ¿Quién compró los cunas, las carriolas, la ropa, los pañales? Yo, siempre yo. Pero ahora, cuando los nietos me ven, me saludan de beso en la mejilla por compromiso y luego corren a preguntarles a sus papás si ya les compraron el videojuego nuevo o si pueden pedir pizza para cenar. Nunca me preguntan cómo estoy. Nunca se sientan a platicar conmigo. Para ellos, soy la señora mayor que aparece en las reuniones familiares
y que les da dinero en sus cumpleaños. Hasta Iván, que llegó a nuestras vidas cuando Lucía tenía 30 años, aprendió rápidamente que yo era la que pagaba todo. El primer año de su matrimonio se quedó sin trabajo. Es temporal, suegrita, me decía mientras yo cubría la renta de su departamento, los servicios, la gasolina de su coche. Lo temporal duró un año completo, 12 meses en los que yo trabajaba como loca para mantener 2 hogares mientras él se daba el lujo de ser selectivo con las ofertas de empleo. No quiero aceptar cualquier cosa, me explicaba mientras veía televisión en mi sala, comiendo los tamales que yo le preparaba. Tengo que pensar en mi carrera profesional, en mi futuro, su futuro, construido sobre mi espalda cansada. Cuando finalmente consiguió trabajo, ¿crees que me agradeció? ¿Crees que me devolvió siquiera una parte de lo que había gastado en él? No. Me dijo que había sido una inversión en la estabilidad familiar y que yo debería sentirme orgullosa de haber ayudado a consolidar el matrimonio de mi hija. Ayudado. Como si hubiera sido opcional. Como si yo hubiera tenido elección. La verdad es que nunca la tuve. Desde que enviudé hace 16 años, me convertí en la solución automática para todos los problemas familiares. Roberto necesita dinero para su negocio que fracasó a los 6 meses. Mamá paga. Lucía quiere irse de vacaciones a Cancún, pero no tiene presupuesto. Mamá paga. Los nietos quieren la fiesta de cumpleaños en el salón más caro de la ciudad. Mamá paga. Y cuando no era dinero, era tiempo. Era trabajo. Era desvelos. Era sacrificar mis sábados para cuidar nietos mientras sus padres se iban de antros. Era cancelar mis planes, los pocos que tenía, para acompañar a alguien al médico, para cargar bolsas de supermercado, para escuchar quejas sobre problemas que yo misma había solucionado docenas de veces. Esa madrugada, sentada en mi cocina con el té frío entre las manos, hice algo que no había hecho en años. Sumé todo. Mentalmente, claro, porque los números exactos estaban en un cuaderno que guardaba bajo llave, pero tenía una idea general. Casa de Roberto. 180,000 pesos de enganche, más los meses que pagué mientras él buscaba trabajo. Bodas, bautizos, primeras comuniones, graduaciones. Fácilmente otros 100,000 pesos en total. Emergencias médicas, problemas del coche, reparaciones de casa, regalos de Navidad y cumpleaños, otros 50,000. Gastos corrientes que siempre terminaba pagando yo porque se me olvidó traer dinero. O ando un poquito apretado este mes. Imposible de calcular, pero seguramente cientos de miles más. Y eso sin contar las horas de mi vida. Los domingos perdidos, las noches sin dormir, los dolores de espalda por cargar bolsas y nietos, la dignidad que se iba desgastando poquito a poco, como el color de mi blusa azul desteñida. Mientras hacía estas cuentas mentales, recordé algo que me había dicho mi comadre Esperanza antes de morir. Irene, a los hijos hay que darles raíces y alas. Tú les diste raíces tan profundas que se volvieron parásitos, y alas tan grandes que se fueron volando sin voltear atrás. Tenía razón. Los había acostumbrado tan bien a que yo fuera su solución, que ya ni siquiera fingían estar agradecidos. Era normal que mamá pagara. Era obvio que mamá cargara. Era natural que mamá se sacrificara, pero por primera vez en 16 años, mientras veía amanecer por la ventana de mi cocina, me pregunté algo diferente. ¿Y si ya no quisiera ser su solución? La pregunta me dio tanto miedo que derramé el té frío sobre la mesa de madera raspada que había heredado de mi propia madre. Los siguientes días fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada interacción con mi familia se convirtió en una nueva herida que se abría en mi pecho ya lastimado. El jueves, Lucía llegó a mi casa sin avisar, como siempre hace. Entró con esa confianza que solo tienen las personas que saben que serán bien recibidas sin importar qué. Ma, necesito que me prestes tu coche. El mío está en el taller y tengo cita en el salón. No me preguntó si yo tenía planes. No me preguntó si necesitaba el coche. Solo asumió que mi vida podía pausarse para acomodar la suya. ¿Para qué hora lo necesitas?, le pregunté, sabiendo que cancelaría mi cita médica con el cardiólogo, esa que había esperado 3 meses. Pues ahora. Mi cita es en 1 hora y media. Me entregó las llaves de su coche como si fuera un intercambio justo. Su auto descompuesto por mi auto funcionando. Cuando le mencioné que tenía doctor,
Me miró con fastidio. Ay, ma, ¿en serio? ¿No puedes cambiarla? Es que ya tengo todo apartado en el salón. Además, tú puedes ir al doctor cualquier día, pero mi colorista solo trabaja los jueves. Su colorista. Su cabello. Más importante que mi corazón enfermo. El viernes fue peor. Sandra me llamó llorando porque el bebé tenía fiebre y ella no sabía qué hacer. Dejé mi comida en la estufa, tomé un taxi que costó 120 pesos que no tenía planeado gastar, y llegué a su casa hecha un manojo de nervios. El niño tenía 37.2 de temperatura. Literalmente nada grave. Le había salido un diente. Pero Sandra estaba histérica, gritándole a Roberto que ella no podía con tanto estrés y que necesitaba que alguien se hiciera cargo de la situación. Yo me hice cargo. Como siempre. Me quedé toda la tarde y toda la noche, meciendo al bebé, cantándole las mismas canciones de cuna que les había cantado a mis hijos 30 años atrás. Sandra se fue a dormir a las 8 de la noche porque tenía jaqueca por el estrés. A las 5 de la mañana, cuando el niño ya estaba completamente bien y durmiendo tranquilo, Roberto me despertó tocándome el hombro. «Ma, ya puedes irte. Sandra ya está mejor y nosotros podemos manejar la situación». Me echó de su casa a las 5 de la madrugada, después de que había pasado despierta toda la noche cuidando a su hijo, sin ofrecerme desayuno, sin preguntarme cómo me iba a ir a mi casa, sin siquiera darme las gracias. Tuve que caminar 6 cuadras hasta la avenida principal para tomar el primer camión que pasara. Eran las 5:30 de la mañana. Hacía frío, y yo llevaba puesta la misma ropa con la que había llegado corriendo la tarde anterior. En el camión, una señora mayor se me quedó viendo con lástima. «¿Se encuentra bien, señora? Se ve muy cansada». Sí, mentí, porque la verdad era demasiado humillante. Solo regreso de cuidar a mi nieto enfermo. «Qué bueno que tenga familia que la aprecia», me dijo con una sonrisa. «No todos los hijos valoran a sus madres como deberían». Si supiera, pensé, si supiera que mi familia me valora exactamente como una empleada doméstica gratuita que trabaja 24 horas y nunca se queja. Pero lo que realmente me quebró fue lo que pasó el domingo siguiente. Ese día que se suponía era día familiar, cuando todos venían a comer a mi casa y fingíamos ser una familia feliz. Llegaron tarde, como siempre. Yo había estado cocinando desde las 8 de la mañana. Pozole rojo con todos los condimentos, tostadas doradas perfectas, flan de vainilla que había preparado desde el sábado. La mesa estaba puesta con mis platos buenos, esos que solo uso para ocasiones especiales porque se me pueden quebrar. Lucía llegó hablando por teléfono y ni siquiera me saludó. Se sentó en la mesa todavía con el teléfono pegado a la oreja, riéndose de algo que le decía su amiga Mónica. Roberto llegó de mal humor porque había discutido con Sandra, y se sentó frente a la televisión en lugar de ayudarme a servir la comida. Los nietos entraron como huracanes. Fueron directos al refrigerador por refrescos, y se sentaron a la mesa sin lavarse las manos ni decir, «Buenas tardes, abuela». Durante la comida, nadie me dirigió la palabra. Lucía seguía en su llamada telefónica. Roberto veía el partido en su celular. Los nietos hablaban entre ellos de videojuegos que yo no entendía. Yo comí en silencio, escuchando las risas de Lucía hablando con su amiga sobre su próximo viaje a Puerto Vallarta, viendo a Roberto gritar «¡Gol!» a su teléfono, oyendo a los nietos quejarse de que el pozole estaba muy picoso y pedir dinero para pedir pizza en su lugar. Nadie me preguntó cómo había estado mi semana. Nadie notó que tenía ojeras por haber pasado la noche cuidando al bebé de Sandra. Nadie agradeció la comida que había preparado con tanto amor. Cuando terminaron de comer, se levantaron y se fueron a la sala, dejándome sola con todos los platos sucios, todas las ollas por lavar, toda la cocina por limpiar. Me quedé parada frente al fregadero, con las manos metidas en agua jabonosa, cuando escuché la conversación que cambiaría mi vida para siempre. «¿Ya viste qué tensa está mi mamá últimamente?», le decía Lucía a Roberto en voz baja, pero no lo suficientemente baja. «Sí, está bien rara. Como enojona. No sé qué le pasa. Yo creo que ya se está poniendo senil. Ayer me hizo un drama horrible porque le pedí prestado el coche, como si fuera para tanto. Ajá, y a mí me reclamó que no le he pagado lo del enganche de la casa.
como si fuera su dinero de verdad. Total, ¿ella para qué lo necesita si ya está grande? Exacto. Además, nosotros la cuidamos, la visitamos, la llevamos al súper. No es como si la tuviéramos abandonada. ¿Crees que sea la edad? Mi suegra dice que las viejitas a veces se ponen así, como resentidas. Puede ser. O capaz y está celosa porque nosotros tenemos nuestra vida y ella ya no. Se rieron. Los dos se rieron de mí. Me temblaron tanto las manos que se me resbaló un plato y se quebró en el fregadero. El sonido del vidrio roto fue como un eco de mi corazón haciéndose pedazos. ¿Qué pasó, ma? Gritó Lucía desde la sala, con esa molestia en la voz que usaba cuando yo interrumpía algo importante. Nada, hija. Se me resbaló un plato. Ay, ma, ten más cuidado. Esos platos están caros. Esos platos que yo compré, con mi dinero, para recibirlos a ellos. Terminé de lavar la loza con lágrimas cayéndome dentro del agua jabonosa. Cada plato limpio era una prueba más de que yo era invisible en mi propia casa. Una empleada que trabajaba gratis para gente que me veía como un estorbo. Cuando se fueron, no se despidieron. Solo gritaron, «Ya nos vamos, ma», desde la puerta, y se fueron, dejándome sola con una casa que olía a pozole y a soledad. Esa noche, mientras barría las migajas del piso de mi comedor, encontré algo que se le había caído a Roberto del bolsillo. Era un sobre de banco. Lo abrí sin pensar, movida por una curiosidad que nunca había sentido antes. Era un estado de cuenta. Roberto tenía 53,000 pesos en su cuenta de ahorros. 53,000 pesos. Más dinero del que yo tenía para gastos personales. Más dinero del que yo había visto junto en años. Y aún así, él seguía diciéndome que no podía pagarme los 180,000 pesos del enganche de su casa porque andaba apretado. Me senté en mi silla de la cocina, con el estado de cuenta en las manos temblorosas, y por primera vez en mi vida, sentí algo diferente a la tristeza. Sentí rabia, una rabia limpia, clara, que me quemaba el pecho como café hirviendo. ¿Cuántas veces más me iban a mentir? ¿Cuántas veces más iba a permitir que me trataran como si fuera tonta? Me levanté, fui a mi recámara, y saqué de debajo del colchón el cuaderno donde había estado anotando todo lo que les había dado durante años. Página tras página de números, fechas, conceptos, una contabilidad de mi propia humillación. Y al final del cuaderno, escribí algo nuevo. Domingo 23 de julio. Descubrí que Roberto tiene 53,000 pesos ahorrados y aún así me dice que no puede pagarme. Me llamaron senil y resentida por querer que me respeten. Ya no más. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón de mi buró. Por primera vez en años, tenía claro lo que iba a hacer. El lunes por la mañana tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé al banco donde tengo mi cuenta desde hace 20 años y pedí cita con el gerente. Mi voz temblaba cuando dije las palabras que nunca pensé que pronunciaría. Quiero cancelar todas las tarjetas adicionales de mi cuenta. Don Raúl, el gerente, me conocía bien. Había visto pasar años de retiros constantes, de transferencias que yo hacía a mis hijos, de préstamos que pedía para cubrir emergencias familiares. ¿Está segura, señora Irene? Son tarjetas que han estado activas por muchos años. Muy segura, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, mi voz sonó firme. También cancelé las transferencias automáticas que tenía programadas para pagarle a Roberto la gasolina semanal y a Lucía el gimnasio. Cambié las claves de mi cuenta en línea y solicité que toda transacción mayor a 1,000 pesos requiriera mi autorización presencial. ¿Puedo preguntarle el motivo?, me preguntó don Raúl con genuina preocupación. Mi familia se olvidó de que yo también soy una persona, le dije, y yo me olvidé de valorarme. Salí del banco sintiéndome extraña, como si hubiera hecho algo malo, pero al mismo tiempo, algo necesario. Era la primera vez en décadas que tomaba una decisión sin consultar con nadie, sin pensar en cómo afectaría a otros. La primera llamada llegó 2 días después. Era miércoles por la mañana, y yo estaba regando mis plantas en el patio cuando sonó el teléfono. «¿Mamá? ¿Qué pasa con mi tarjeta?» Fui a pagar en el restaurante y me la rechazaron. Era Lucía, su voz cargada de pánico y vergüenza. Podía imaginarla parada en el restaurante frente a sus amigas, con la cara roja de pena.
Cancelé las tarjetas adicionales. Le dije simplemente, mientras seguía regando mis geranios. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás loca? No, hija. Estoy cuerda por primera vez en años. Pero yo tengo gastos. Tengo compromisos. ¿Cómo se te ocurre hacer eso sin avisarme? ¿Cómo se te ocurrió a ti llamarme senil y resentida sin decírmelo a mí? Se hizo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Cómo? ¿Cómo supiste eso? Tengo oídos, Lucía. Y aunque ustedes crean que ya estoy gaga, mi cabeza funciona perfectamente. Mamá, no queríamos. Es que últimamente has estado ¿muy qué? Muy cansada de que me traten como empleada doméstica, muy harta de que me vean como cajero automático. No es eso. Entonces, ¿qué es? Otra pausa larga. Mamá, necesito esa tarjeta. La tengo que usar hoy. Usa la tuya. No tengo saldo. Por eso uso la tuya. Pues consigue dinero, como hace toda la gente adulta del mundo. Y colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hija. Me senté en mi silla del patio temblando como una hoja. Tenía el corazón acelerado y las manos sudorosas. Había sido grosera. Había sido mala madre. No. Había sido honesta. La segunda llamada llegó 1 hora después. Roberto, furioso. «Mamá, ¿qué chingados hiciste con las cuentas? No me llegó la transferencia de la gasolina. No va a llegar más». «¿Cómo que no? Yo necesito esa gasolina para trabajar». «Entonces págala con tu sueldo. Con esos 53,000 pesos que tienes ahorrados». Silencio absoluto. Lo había cachado. ¿Cómo sabes de esa cuenta? Se te cayó el estado de cuenta el domingo. ¿Sabes qué? Me da mucho gusto que tengas ahorros, hijo. Significa que ya puedes empezar a pagarme los 180,000 pesos que me debes. Mamá, ese dinero es para emergencias. ¿Y los 180,000 que yo te di no eran para emergencias? ¿O mi dinero no vale lo mismo que el tuyo? Es diferente. Tú eres mi mamá. Exacto. Soy tu mamá, no tu banco. Colgué otra vez. Las manos ya no me temblaban tanto. Para el viernes ya habían llamado los 4. Roberto, Lucía, Sandra e incluso Iván, todos con el mismo tono de pánico, todos con la misma pregunta. ¿Qué me estaba pasando? Sandra fue la más dramática. Lloró en el teléfono como si alguien se hubiera muerto. Suegrita, no entiendo por qué está haciendo esto. Nosotros la queremos mucho. Usted sabe que es parte importante de la familia. ¿En serio? ¿Por eso me echan de su casa a las 5 de la mañana después de cuidar a su hijo toda la noche? Pero es que usted había dicho que se quería ir temprano. Sandra, nunca en mi vida he dicho que me quiero ir a las 5 de la mañana de ningún lado. Bueno, pero... Suegrita, nosotros necesitamos su ayuda. Los niños necesitan cosas. Tenemos gastos. Y yo también tengo gastos. Y necesidades. Y cansancio. Pero usted puede con todo. Usted es muy fuerte. ¿Sabes qué, Sandra? Ya no quiero ser tan fuerte. Ya me cansé. El sábado llegaron todos a mi casa. Sin avisar, como siempre. Pero esta vez traían caras largas y actitudes de funeral. Se sentaron en mi sala como tribunal, mirándome como si fuera una delincuente. «Mamá», empezó Roberto con voz de psicólogo, «estamos preocupados por ti». «¿En serio? ¿Desde cuándo?» «Siempre hemos estado preocupados», mintió Lucía. «Por eso venimos tanto a visitarte. Vienen porque les cocino, les doy dinero y les cuido a los nietos. No confundan conveniencia con preocupación». «Eso no es cierto», protestó Sandra. «Nosotros la queremos». «¿Me quieren? ¿En serio?» Me levanté de mi silla y los miré a todos. ¿Saben cuándo fue la última vez que alguien de ustedes me preguntó cómo estoy? No para pedirme algo, sino genuinamente cómo estoy. Silencio. ¿Saben cuándo fue la última vez que alguien me trajo algo en lugar de venir a pedirme algo? Más silencio. ¿Saben si voy al doctor? ¿Si tengo dolor? ¿Si me siento sola? Los 4 miraron al suelo. «Mamá», murmuró Lucía, «no sabíamos que te sentías así». Claro que no sabían, porque nunca preguntan. Solo asumen que estaré bien, que siempre estaré aquí, que siempre voy a decir que sí. «Pero mamá», intervino Roberto, «tú nunca dices que no. Siempre estás disponible. ¿Y eso les da derecho a abusar?»
No abusamos, gritó Iván por primera vez. Nosotros te ayudamos. Te llevamos al súper. Me reí. Una risa amarga que me salió del alma. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan llevándome al súper para que yo pague todo? ¿Me ayudan dejándome parada 40 minutos bajo el sol cargando bolsas mientras ustedes se van de compras con mi dinero? Es que... empezó Lucía. Es que nada. Por primera vez en mi vida levanté la voz con mis hijos. Tienen 60 años juntos entre los dos y siguen esperando que mamá les resuelva la vida. Me temblaba todo el cuerpo. Pero seguí. Pues ya no. Se acabó. Consigan trabajos mejores. Administren mejor su dinero. Críen a sus hijos ustedes mismos. Porque yo ya me jubilé de ser la mamá que resuelve todo. Roberto se levantó, rojo de coraje. ¿Y si necesitamos algo? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hace todo el mundo. Buscárselas solos. Pero somos tu familia, susurró Lucía con lágrimas en los ojos. Sí, Lucía. Son mi familia, pero yo también soy familia. Y ustedes se olvidaron de tratarme como tal. Fue entonces cuando pasó algo hermoso. Mi nieta más pequeña, Valeria, de 8 años, que había estado callada en un rincón, se acercó a mí y me abrazó las piernas. Abuela, ¿estás triste? Me agaché a su altura y le acaricié el cabello. Un poquito, mi amor. Pero va a estar bien. ¿Te puedo hacer un dibujo para que te sientas mejor? Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Me encantaría, princesa. Valeria sacó sus colores de la mochila y se puso a dibujar en el suelo. Mientras tanto, los adultos siguieron discutiendo, reclamando, tratando de hacerme sentir culpable, pero yo ya no los escuchaba. Estaba viendo a Valeria dibujar una casita con una señora sonriente en el jardín. ¿Quién es ella? Le pregunté. Eres tú, abuela, pero feliz. Y ahí, en ese momento, supe que estaba tomando la decisión correcta. Después de que se fueron ese sábado, la casa se quedó en un silencio diferente. No era el silencio pesado de la soledad al que estaba acostumbrada. Era un silencio limpio, como después de una tormenta. Por primera vez en años, mi domingo no tenía una lista de pendientes que resolver para otros. No tenía que levantarme temprano a preparar comida para 8 personas. No tenía que poner la mesa con mis platos buenos para gente que ni siquiera me veía. No tenía que lavar montañas de trastes después de que se fueran. Me desperté a las 9 de la mañana. A las 9, porque mi cuerpo decidió despertar. No porque alguien necesitara algo de mí. Me preparé un café como a mí me gusta, cargado, con una cucharadita de canela en mi taza favorita. Esa taza pequeña de Talavera que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. La saqué del aparador donde había estado esperando por años y decidí que ese domingo era lo suficientemente especial. Me senté en mi patio trasero, en la silla de mimbre que mi esposo me había regalado hace 20 años. Había estado cubierta de polvo porque nunca tenía tiempo para sentarme ahí. Siempre había algo que hacer, alguien que atender, alguna urgencia que resolver. Pero ese domingo, escuché a los pájaros cantando en el árbol de guayaba. Vi cómo la luz del sol hacía brillar las hojas de mis plantas. Sentí la brisa fresca de la mañana en mi cara. ¿Cuándo había sido la última vez que había notado algo así? ¿Cuándo había sido la última vez que mi mente no estaba ocupada calculando gastos, planeando comidas o preocupándose por los problemas de otros? No lo recordaba. Y eso me dio una tristeza profunda, pero también una determinación nueva. El lunes fui al banco otra vez. Esta vez no para cancelar algo, sino para revisar algo que tenía guardado desde hacía años. Mi cuenta de ahorro para el retiro. Cuando mi esposo murió, había dejado un seguro de vida. Con ese dinero, más lo que habíamos ahorrado juntos, tenía una suma que había estado creciendo sin que yo la tocara porque siempre decía, es para emergencias. Don Raúl me mostró los números en la pantalla de su computadora. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Estás segura de esta cantidad? Le pregunté. Completamente segura, señora Irene. Con los intereses compuestos y la inversión que hicimos hace 10 años, su cuenta ha crecido considerablemente. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mis días sin pedirle nada a nadie. Suficiente para viajar si quería. Suficiente para arreglar mi casa. Suficiente para no tener que contar cada peso que gastaba en el supermercado. Y yo vivía como pobre,
negándome gastos básicos para poder darle dinero a hijos que tenían más liquidez que yo. Don Raúl, quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, y quiero transferir una parte de estos ahorros a esa cuenta para gastos personales. ¿Cuánto le gustaría transferir? 50,000 pesos para empezar. Era más dinero del que había tenido disponible para mí misma en años. Esa tarde hice algo que no había hecho en décadas. Fui de compras para mí, sola, sin prisa, sin tener que pedirle permiso o explicaciones a nadie. Fui a Liverpool, esa tienda departamental donde siempre entraba con mis hijos, pero donde yo nunca compraba nada porque está muy caro. Y total, ¿para qué necesito ropa nueva? Me compré 3 blusas bonitas. Una azul marino con botones de concha que me hacía ver elegante. Una rosa mexicano que me alegraba la cara. Una blanca de algodón que me quedaba perfecta y me hacía sentir fresca. También me compré zapatos cómodos pero lindos. Zapatos que no eran ortopédicos feos, sino ballerinas de piel suave que me hacían sentir femenina otra vez. Y un perfume que olí en el mostrador y me recordó a los jazmines de mi juventud. La vendedora, una muchacha muy amable, me dejó probármelo. Le queda perfecto, señora. Realza su personalidad. ¿Mi personalidad? Hacía tanto tiempo que nadie mencionaba que yo tenía personalidad propia. Me gasté 4,000 pesos en total. 4,000 pesos que en el pasado hubiera considerado un desperdicio, un gasto frívolo, dinero que podría servir para algo más importante. Pero mientras caminaba por el centro comercial con mis bolsas, me di cuenta de algo. Yo también era importante. Esa noche me puse una de mis blusas nuevas para cenar. Cené sola, pero me puse la mesa bonita. Saqué mis platos buenos. Prendí una vela que tenía guardada desde Navidades pasadas. Me preparé quesadillas de flor de calabaza, de esas que me gustan a mí, pero que a mi familia no, porque saben muy raro. Puse mi música favorita, esas canciones de José José y Marco Antonio Solís, que siempre tenía que cambiar cuando venían mis hijos porque esa música está muy vieja. Y lloré mucho, pero no de tristeza. Lloré de alivio. Por primera vez en años, era yo quien decidía qué comer, qué música escuchar, cómo vestirme, en qué gastar mi dinero. El martes por la mañana sonó el teléfono. Era Lucía, con una voz más suave que la semana anterior. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hija, muy bien. ¿Te puedo preguntar algo? Claro. ¿De verdad ya no nos vas a ayudar con nada? La pregunta me dolió, pero no por las razones que ella esperaba. Me dolió porque confirmaba que su preocupación no era por mí, sino por lo que yo podía darle. Lucía, ¿tú me ayudas a mí con algo? ¿Cómo que con qué? Con cualquier cosa. ¿Me ayudas con la limpieza de mi casa? ¿Me acompañas al doctor? ¿Me traes comida cuando estoy enferma? ¿Me das dinero cuando se me acaba? Silencio. Es diferente, mamá. Tú eres la mamá. Exacto. Soy tu mamá, no tu empleada. Y las mamás también necesitamos que nos cuiden. Pero nosotros te cuidamos. ¿Ah, en serio? ¿Cuándo fue la última vez? Más silencio. Mira, hija, no es que no las vaya a ayudar nunca más. Es que ya no voy a ser la solución automática para todos sus problemas. Van a tener que pedirme las cosas de buena manera, y yo voy a decidir si puedo y quiero ayudar. ¿Y si es una emergencia real? Si es una emergencia real, no una emergencia de se me antojó algo y no tengo dinero, entonces sí voy a ayudar. Pero van a tener que demostrarme que realmente me necesitan, no que solo necesitan mi dinero. El miércoles, mientras regaba mis plantas, llegó una visita inesperada. Era mi vecina doña Carmen, con quien apenas hablaba de saludos cordiales. Buenos días, Irene. ¿Puedo pasar? Por supuesto, Carmen. ¿Gusta un café? Nos sentamos en mi cocina y Carmen me miró con curiosidad. Perdón que sea metiche, pero ¿está todo bien? Los he visto llegar muy seguido últimamente, y el sábado se escucharon voces altas. Me sonrojé. Los vecinos habían escuchado la discusión. Estoy aprendiendo a poner límites, le dije honestamente. Carmen sonrió. Ay, qué bueno. Ya era hora. Yo la he visto por años correteando por todos lados, siempre cargando cosas, siempre apurada. Mi esposo siempre me decía, esa señora Irene trabaja más que una hormiga, pero para otros.
¿En serio se notaba tanto? Por supuesto. La veíamos llegar del banco con caras largas después de hacer trámites que claramente no eran para usted. La veíamos cargar a los nietos cuando sus papás ni se bajaban del coche. La veíamos hacer compras enormes para luego cocinar para un ejército. Me quedé callada, procesando que mi situación había sido tan obvia para extraños. ¿Puedo preguntarle algo, Carmen? Claro. ¿Usted qué haría si fuera yo? Mire, Irene, yo tengo 72 años. He visto muchas familias, muchas situaciones. Y lo que he aprendido es que cuando uno no se valora, nadie más lo va a valorar. Tenía razón. Sus hijos están acostumbrados a que usted sea su salvavidas. Pero los salvavidas también se cansan. También se hunden si cargan mucho peso. Esa noche me acosté temprano en mi cama, entre sábanas limpias que olían al suavizante que me gustaba. Por primera vez en meses, no tenía dolor de espalda porque no había cargado bolsas pesadas. No tenía dolor de pies porque no había estado parada cocinando todo el día. No tenía dolor de cabeza porque no había tenido que escuchar quejas o resolver problemas. Y por primera vez en años, dormí 8 horas completas. Me desperté descansada, sin prisa, sintiendo que el día me pertenecía a mí. Una semana después de mi despertar, decidí que ya era hora de poner las cartas sobre la mesa. Los llamé a todos y les dije que vinieran el domingo a las 2 de la tarde. Esta vez no iba a cocinar para ellos. Esta vez íbamos a hablar como adultos. Compré una charola de tacos de una taquería que me gustaba, refrescos y nada más. Si querían un banquete, que lo pagaran ellos. Llegaron puntuales, lo cual me sorprendió. Supongo que la curiosidad pudo más que su acostumbrada falta de respeto por mi tiempo. Roberto entró primero, viendo la mesa con desconcierto. «Mamá, ¿no cocinaste?» «No. Hoy comemos tacos de la taquería de Don Miguel». Sandra arrugó la nariz. «¿De la calle?» «Ay, suegrita, esos tacos están muy grasosos. A mí me caen mal». «Entonces no comas», le respondí sin inmutarme. «Nadie te está obligando». Lucía se sentó con cara de pocos amigos. «Mamá, ¿para qué nos citaste? Tenemos cosas que hacer. Siéntense todos», les dije con una voz que ni yo mismo reconocí. «Tenemos que hablar». Cuando estuvieron todos sentados, fui a mi recámara y saqué una caja de zapatos que tenía guardada en el ropero. La puse sobre la mesa del comedor, frente a todos. «¿Saben qué hay aquí?», les pregunté. «No», murmuró Roberto. Abrí la caja. Estaba llena de recibos, comprobantes, estados de cuenta, notas que había escrito durante años, la evidencia de todo lo que les había dado. Esta es la prueba de 15 años de mi vida regalándosela a ustedes. Empecé a sacar papeles uno por uno. «Roberto, 180,000 pesos del enganche de tu casa. Aquí está el comprobante del banco». Le puse el papel enfrente. Su cara se puso pálida. «Lucía, 45,000 pesos en total entre la boda, el baby shower, los muebles del departamento, la cuna de Diego y los 3 préstamos que me pediste para emergencias, que resultaron ser caprichos». Sandra se removió incómoda en su silla. «Iván, 15,000 pesos de los meses que estuviste sin trabajo, más 8,000 de la reparación de tu coche». «Pero, suegra, no he terminado», lo corté. «Sandra, 12,000 pesos en doctores privados para tus embarazos, más 6,000 en las enfermeras que contraté para que te ayudaran en casa». Seguí sacando papeles. «Gastos semanales de supermercado para todos ustedes. Aproximadamente 2,000 pesos por semana durante 5 años. Son 500,000 pesos». Los números empezaron a hacer eco en el silencio. «Gasolina para Roberto. 1,500 pesos mensuales durante 4 años. 72,000 pesos. Gimnasio para Lucía. 900 pesos mensuales durante 3 años. 32,400 pesos. Colegiaturas de los nietos, uniformes, útiles escolares, regalos de cumpleaños, navidades, vacaciones que yo pagué». Seguí y seguí hasta que la mesa estuvo cubierta de comprobantes. «En total», dije viendo sus caras de shock, «en los últimos 15 años les he dado más de 1,200,000 pesos». 1,200,000. Roberto se puso de pie. «Mamá, nosotros no te pedimos que llevaras cuentas». «Claro que no me lo pidieron».
Exploté. Porque asumieron que yo era su banco personal. Porque nunca se les ocurrió que yo también tengo necesidades, que yo también tengo sueños, que yo también merezco respeto. Pero mamá, intervino Lucía con lágrimas en los ojos. Nosotros te queremos. No es que no te valoremos. ¿Me quieren? ¿En serio? Me levanté y fui por algo más de mi recámara. Era un cuaderno viejo. Este es mi diario médico, les dije. Aquí anoté cada vez que fui al doctor sola, cada vez que estuve enferma, cada vez que necesité ayuda. Abrí el cuaderno en una página marcada. Marzo del año pasado. Bronquitis que duró 3 semanas. Fui sola a urgencias una noche porque no podía respirar. Ninguno de ustedes se enteró hasta una semana después. Mamá, ¿por qué no nos hablaste?, preguntó Roberto. Porque ustedes solo me hablan cuando necesitan algo. ¿Por qué iba a molestarlos con mis problemas? Pasé la página. Mayo. Me caí en el baño y me lastimé la cadera. Estuve 3 días cojeando antes de ir al doctor. Ustedes vinieron ese domingo a comer y nadie notó que yo estaba caminando raro. Sandra se limpió las lágrimas. Suegrita, nosotros no sabíamos. Exacto. No sabían porque no preguntan. No ven. Solo toman. Abrí el cuaderno en otra página. Aquí anoté cada cumpleaños mío de los últimos 10 años. ¿Saben cuántas veces me festejaron? ¿Cuántas veces alguien me organizó aunque fuera un pastel sencillo? Silencio total. 2 veces. 2 veces en 10 años. Y las 2 fueron porque yo misma sugerí que podíamos aprovechar para celebrar junto con el cumpleaños de algún nieto. Lucía lloraba abiertamente. Mamá, no nos dimos cuenta. No se dieron cuenta porque les conviene no darse cuenta. Es más fácil tener una mamá que siempre dice que sí, que siempre resuelve, que nunca se queja. Me acerqué al refrigerador y saqué algo más. Una botella de champán que había comprado esa mañana. ¿Saben por qué compré esto? Negaron con la cabeza. Para brindar por mi libertad. Abrí la botella ahí mismo, frente a todos. El sonido del corcho saltando los sobresaltó. A partir de hoy, yo decido con quién comparto mi tiempo, mi dinero y mi amor. Y se los voy a ganar ustedes portándose como la familia que dicen ser. Me serví una copa y la levanté. Brindo porque por primera vez en 15 años voy a vivir para mí. Roberto se levantó alterado. ¿Y nosotros qué? ¿Ya no somos tus hijos? Por supuesto que son mis hijos. Pero ser hijo no es un pase automático para abusar de su madre. No abusamos de ti, ¿no? Agarré uno de los comprobantes. Roberto, este préstamo de 30,000 pesos que me pediste hace 2 años para tu negocio, ¿ya me lo pagaste? Ese negocio no funcionó, ma. No fue mi culpa. ¿Pero me pagaste o no me pagaste? No. Pero, Lucía, el dinero que te di para el gimnasio, ¿era para el gimnasio o para otras cosas? Lucía miró al suelo. A veces lo usaba para otras cosas. ¿Me mentiste? No te mentí. Solo... No te dije toda la verdad. Me reí, pero no de alegría. ¿Ven? Hasta para admitir que me engañan tienen que engañarme. Iván, que había estado callado, finalmente habló. Suegra, ¿qué quiere que hagamos? ¿Que le paguemos todo? No quiero que me paguen, Iván. Quiero que me respeten. Quiero que me traten como persona, no como recurso. Quiero que cuando me visiten sea porque quieren estar conmigo, no porque necesitan algo de mí. Sandra se secó los ojos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Empiecen preguntándome cómo estoy y escuchen la respuesta. Tráiganme flores alguna vez en lugar de problemas. Invítenme a comer en lugar de venir a que yo cocine. Llámenme solo para saludar, sin pedir nada. Pero nosotros sí hacemos eso, empezó Lucía. ¿Cuándo fue la última vez? No pudieron responder. Me terminé mi copa de champaña de un trago. Tienen una semana para decidir si quieren una relación real conmigo o si prefieren seguir buscando otra mamá que les resuelva la vida. Porque yo ya me retiré de ese trabajo. Guardé todos los papeles de vuelta en la caja y la cerré. Los tacos están ahí si tienen hambre. Yo me voy a mi recámara a descansar. Mientras me dirigía hacia mi cuarto, escuché sus voces confundidas, discutiendo entre ellos en voz baja. Por primera vez en años, sus problemas no eran míos que resolver. Me acosté en mi cama, cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Los siguientes 4 días fueron los más tranquilos que había vivido en años. No hubo ni una sola llamada pidiendo dinero,
ni visitas inesperadas, ni emergencias que yo tuviera que resolver. Era como si hubiera instalado un escudo invisible alrededor de mi casa y mi vida. Pero el jueves por la mañana, mientras desayunaba tranquila leyendo el periódico con mi café de olla, sonó el teléfono. Era mi comadre Esperanza, la vecina de enfrente. «Irene, ¿estás viendo tu Facebook?» «No, comadre. Ni siquiera sabía que tenía Facebook». Era cierto. Roberto me había hecho una cuenta años atrás, pero yo nunca la usaba. «Necesitas verlo. Ahora mismo». «¿Por qué? ¿Qué pasó?» «Ve a tu computadora y entra. Te espero en línea». Con el corazón empezando a acelerarse, fui a mi escritorio y prendí la computadora vieja que tenía acumulando polvo. Tardé 10 minutos en recordar cómo entrar a esa cosa del Facebook. Cuando finalmente logré entrar, lo que vi me quitó el aire del pecho. Lucía había publicado una foto mía, de esas que te toman sin avisar y sin que te arregles. Yo estaba sentada en mi cocina con cara de cansada, el cabello despeinado, mi bata vieja puesta. La foto tenía un texto que decía: «Con el corazón roto les pido sus oraciones por mi mamá. Lamentablemente está pasando por un momento muy difícil de salud mental. Ha comenzado a tener episodios de paranoia y agresividad que nos tienen muy preocupados como familia. Ayer nos corrió de su casa gritándonos y acusándonos de cosas terribles que nunca hemos hecho. El doctor dice que es normal en personas de su edad, pero duele mucho ver a la mujer que tanto amamos perderse en su mente. Por favor, tengan paciencia si la ven comportándose extraño en público. Nosotros la seguiremos cuidando con todo nuestro amor a pesar de todo. Ahora, familia primero. Amemos a nuestros mayores». Debajo de la publicación había más de 50 comentarios de gente que yo conocía del barrio, de la iglesia, familiares lejanos, todos expresando lástima por mi enfermedad mental y felicitando a Lucía por ser tan paciente y amorosa con su pobre madre enferma. «Qué tristeza, Lucía. Tu mamá siempre fue tan dulce. Fuerza, prima. Estas enfermedades son muy duras para la familia. Dios bendiga tu paciencia. No todos los hijos son tan buenos como tú. Mi abuela también se puso así. Es muy difícil, pero hay que tenerles compasión». Me quedé sentada frente a la pantalla, temblando de rabia y humillación. Mi propia hija había inventado que yo estaba loca para que la gente sintiera lástima por ella y la viera como una santa que cargaba con una madre problemática. Marqué su número con las manos temblorosas. «¿Bueno?», contestó con voz dulce, como si no hubiera hecho nada. «Lucía, quita esa publicación de Facebook ahora mismo». «¿Cuál publicación, mamá?» «No te hagas tonta. La que pusiste diciendo que estoy loca». «Ay, mamá, no estás loca. Solo dijiste que estás pasando por un momento difícil. Inventaste que tengo problemas mentales. Le dijiste a todo el mundo que estoy paranoica». «Es que, mamá, el domingo te comportaste muy raro. Todos lo notamos. Gritaste, nos acusaste de cosas. Te acusé de la verdad, con pruebas, con recibos. Pero, mamá, hablar de dinero así, sacar papeles, contar todo eso, no es normal. Una madre normal no le hace eso a sus hijos». ¿Una madre normal? No podía creer lo que escuchaba. ¿Una madre normal deja que la traten como empleada doméstica? Nadie te trata como empleada, mamá. Te tratas así tú sola, porque no aceptas que ya estás grande y a veces te confundes. La manipulación era tan perfecta, tan calculada, que por un momento dudé de mi propia cordura. ¿Y si realmente estaba loca? ¿Y si todo lo que había descubierto eran imaginaciones mías? Pero entonces recordé los comprobantes del banco, los recibos, los números exactos. Eso no eran imaginaciones. «Lucía, quita esa publicación o voy a subir yo una con todos los recibos de lo que te he dado». «Mamá, ya estás amenazando otra vez. ¿Ves cómo te pones agresiva sin razón?» Colgué e inmediatamente marqué a Roberto. «¿Ya viste el Facebook?» «Sí, ma. Y la verdad, estamos preocupados por ti. ¿También tú crees que estoy loca?» «No loca, loca. Pero sí creemos que necesitas ayuda. El domingo dijiste cosas muy hirientes, muy fuera de lugar. ¿Fuera de lugar decir la verdad? Mamá, sacar todos esos papeles, hacer esas cuentas, hablar de dinero así. Eso no se hace. Una mamá no le cobra a sus hijos por haberlos ayudado. Una mamá tampoco debería ser tratada como cajero automático por sus hijos. Pero nosotros no te tratamos así.
Lucía tiene razón. A veces te confundes y crees cosas que no son reales. Era increíble. Los dos habían decidido que la manera más fácil de lidiar con su culpa era convencer a todos, incluyéndome a mí, de que yo estaba loca. Esa tarde fui directamente a la casa de Roberto. Sandra me abrió la puerta con cara de lástima fingida. «Suegrita, ¿cómo está? ¿Tú también crees que estoy loca?» «No, suegrita. Solo creemos que... Bueno, a veces la edad nos hace ver las cosas diferente. ¿La edad me hace ver diferentes los recibos del banco?» «Ay, suegrita, nadie está hablando de recibos. Estamos hablando de que el domingo se puso muy alterada. Me puse alterada porque descubrí que me han estado mintiendo y usando por años. Pero suegrita, nosotros la queremos. Solo queremos ayudarla. ¿Inventar que estoy loca es ayudarme?» Sandra miró hacia abajo. «Eso fue idea de Lucía. Ella dice que es mejor que la gente sepa que usted está pasando por un momento difícil. ¿Para que tengan lástima de ustedes? ¿Para que entiendan si usted dice cosas raras en público?» En ese momento supe que esto había sido planeado. No era una reacción espontánea a nuestro confronto del domingo. Era una estrategia deliberada para destruir mi credibilidad antes de que yo pudiera contar mi versión de los hechos. «Sandra, dile a Roberto que tengo algo que mostrarle». Entré a la casa sin esperar invitación. Roberto estaba viendo televisión, pero se puso nervioso cuando me vio. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Era una captura de pantalla que había tomado de su estado de cuenta bancario, ese que se le había caído en mi casa. ¿Esto también es mi imaginación? Su cara se puso roja. Eso es privado. No tienes derecho a... ¿No tengo derecho después de que inventaron que estoy loca para cubrir sus mentiras? Mamá, guarda ese teléfono. ¿O qué? ¿Van a decir que también soy ladrona además de loca? Sandra se metió en la conversación. «Suegrita, nosotros solo queremos que la gente entienda que usted está pasando por un momento difícil. No es para hacerle daño. ¿Destruir mi reputación no es hacerme daño? Es protegerla de que la gente piense mal de usted por las cosas que dijo el domingo». La lógica retorcida me dejó sin palabras. Habían convertido mi despertar en enfermedad mental, mi honestidad en locura, mi defensa propia en agresión. «Muy bien», les dije, guardando mi teléfono. «Si quieren jugar sucio, vamos a jugar sucio». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Roberto, ahora claramente nervioso. «Van a ver». Salí de ahí directamente al banco. Pedí copias certificadas de todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 5 años. Cada transferencia, cada retiro, cada depósito. Después fui a un café internet y me senté frente a una computadora. Tardé 2 horas, pero logré subir mi propia publicación en Facebook. Incluí fotos de todos los comprobantes, los estados de cuenta, las transferencias. Escribí la historia completa, los años de abuso financiero, las mentiras, la manipulación y, finalmente, el intento de hacerme pasar por loca cuando decidí defenderme. Para quienes están preocupados por mi salud mental, después de la publicación de mi hija, aquí están las pruebas de por qué tuve que poner límites. No estoy loca, estoy harta. Y cualquier madre en mi lugar también lo estaría. Terminé la publicación con: «Lucía, Roberto, si querían guerra, la tienen. Pero esta vez no van a pelear contra una mujer indefensa. Van a pelear contra una mujer que ya se dio cuenta de su valor». Le di publicar y apagué la computadora. Cuando llegué a casa, tenía 27 llamadas perdidas. La guerra había comenzado. Las siguientes 48 horas fueron un huracán de llamadas, mensajes y visitas desesperadas. Pero esta vez, yo estaba preparada. Por cada mentira que habían inventado sobre mí, yo tenía una verdad documentada que la destruía. La primera en llegar fue Lucía, con los ojos hinchados de llorar. Llegó a las 6 de la mañana, tocando mi puerta como si hubiera un incendio. «Mamá, abre. Tenemos que hablar». La dejé tocar 5 minutos antes de abrir. Cuando lo hice, estaba perfectamente arreglada, con mi blusa nueva y mi perfume puesto. «Buenos días, hija. ¿Se te ofrece algo?» «Mamá, quita esa publicación. La gente está comentando cosas horribles. ¿Como las cosas horribles que tú publicaste sobre mi salud mental? Es diferente. Yo lo hice porque estaba preocupada.
¿Preocupada o avergonzada de que te descubrieran? Todo el barrio ya sabe que te dimos dinero. Es humillante. Me reí. Una risa limpia, liberadora. No, Lucía. Humillante es descubrir que tu propia hija prefiere inventar que estás loca antes que admitir que se portó mal contigo. Pero mamá, ahora la gente va a pensar que somos malos hijos. ¿Y no lo son? La pregunta la dejó helada. Se quedó parada en mi puerta, tratando de encontrar una respuesta que no existía. Retira tu publicación, le dije calmadamente. Y yo considero retirar la mía. Ya la quité. ¿Y las disculpas públicas? ¿Disculpas públicas? Por inventar que estoy loca, por mentirle a toda la gente que me conoce, por tratar de destruir mi reputación. Mamá, eso sería admitir que mintieron. Exacto. Se fue llorando, pero sin las disculpas. Roberto llegó 2 horas después, acompañado de Sandra. Esta vez venían con una estrategia diferente. La amenaza. Mamá, si no quitas esa publicación, vamos a tener que tomar medidas legales. ¿Medidas legales por decir la verdad? Por exhibirnos públicamente. Por dañar nuestra reputación. Saqué mi teléfono y puse la grabadora. Repite eso, Roberto. Dime exactamente por qué van a demandarme. Apaga eso. ¿Por qué? ¿No dijiste que iban a tomar medidas legales? ¿No puedes repetirlo? Sandra trató de quitarme el teléfono, pero me alejé. Si quieren demandarme por decir la verdad, adelante. Pero recuerden que yo tengo todos los documentos originales. Y ahora también tengo grabado que ustedes me amenazaron por defenderme. Se fueron sin decir nada más. Pero fue la visita de la tarde la que me cambió para siempre. Llegó Valeria, mi nieta de 8 años, caminando sola desde la casa de Roberto. Traía su mochilita de unicornios y una cara muy seria. Abuela, ¿estás peleada con mis papás? Me agaché a su altura. No, mi amor, solo estoy enseñándoles a respetarme. ¿Por qué te trataban mal? La inocencia de los niños siempre ve lo que los adultos prefieren ignorar. Sí, princesa. A veces los grandes se olvidan de ser amables con las personas que los quieren. Como cuando mi mamá me grita pero después dice que es porque me ama. El comentario me atravesó el corazón. Esta niña ya estaba aprendiendo que el amor puede venir disfrazado de maltrato. No, Valeria. El amor real es amable. Cuando alguien te ama de verdad, te trata bonito siempre. Se quedó pensando un momento. ¿Por eso ya no vienes a comer los domingos? Porque decidí que merezco que me traten bonito también. ¿Y yo también merezco que me traten bonito? Por supuesto, mi amor. Tú mereces que todos te traten con cariño y respeto. Me abrazó fuerte. ¿Puedo quedarme contigo un ratito? En mi casa todos están enojados y gritan mucho. Esa tarde hicimos galletas juntas. Valeria me ayudó a mezclar la masa mientras me contaba de la escuela, de sus amigas, de sus sueños de ser veterinaria. No me pidió dinero. No me pidió que resolviera problemas. Solo quería estar conmigo. Cuando llegó la hora de que se fuera, me miró con sus ojos grandes. Abuela, ¿ya no me vas a querer si mis papás se portan mal? Valeria, mi amor, yo siempre te voy a querer. Tú no eres responsable de lo que hagan los adultos. ¿Y me puedes enseñar a hacer más galletas? Todas las que quieras, princesa. Se fue saltando hacia su casa, y yo me quedé parada en mi puerta viendo cómo sus colitas rebotaban con cada salto. En ese momento entendí algo fundamental. No tenía que perder a toda mi familia para recuperar mi dignidad. Solo tenía que separarme de quienes no me valoraban para poder estar presente para quienes sí lo hacían. Esa noche, por primera vez en semanas, no revisé Facebook. No me preocupé por las llamadas perdidas. No pensé en estrategias de defensa o contraataques. Me senté en mi patio con una copa de vino que había comprado para mí. Puse música de Marco Antonio Solís y simplemente existí. Existí para mí. La semana siguiente tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Fui a una agencia de viajes en el centro de Guadalajara. Quiero hacer un viaje, le dije a la señorita que me atendió. ¿Para cuántas personas? Solo para mí. ¿Y a dónde le gustaría ir? A donde una señora de 67 años nunca ha ido pero siempre ha querido ir. Me sugirió Puerto Vallarta, un hotel frente al mar, con desayuno incluido, spa y actividades para huéspedes solas. ¿Cuándo le gustaría viajar? ¿Qué tan pronto puedo irme? Si le parece bien,
Hay disponibilidad para el próximo miércoles. Perfecto. Pagué el viaje con mi propia tarjeta, con mi propio dinero, para mi propio placer. Fueron 12,000 pesos que en el pasado hubiera considerado un desperdicio, porque ese dinero podría servir para algo más importante. Pero ahora sabía que yo era lo más importante en mi vida. Le conté a Valeria sobre mi viaje cuando vino a visitarme el martes. ¿Te vas a ir sola, abuela? Sí, mi amor. A veces es importante estar sola para recordar quién eres. ¿Y vas a estar triste? No, princesa. Voy a estar feliz. ¿Me puedes mandar fotos del mar? Todas las que quieras. El miércoles por la mañana, mientras esperaba el taxi que me llevaría al aeropuerto, sonó el teléfono. Era Roberto. Mamá, ¿en serio te vas de viaje sola? Sí. ¿Y si te pasa algo? ¿Si te enfermas? Roberto, he cuidado de mí misma durante 67 años. Creo que puedo manejar 4 días en un hotel. Pero mamá, no es normal que una señora de tu edad ande viajando sola. Lo que no es normal es que una señora de mi edad haya tardado tanto en hacerlo. Colgué cuando llegó el taxi. Puerto Vallarta era todo lo que había imaginado y más. El mar infinito, la brisa salada, las puestas de sol que pintaban el cielo de colores que no sabía que existían. Pero lo mejor no era el lugar, era yo en el lugar. Desayuné frente al mar sin tener que preguntarle a nadie qué querían comer. Caminé por la playa a mi ritmo, sin prisa, sin tener que esperar a nadie ni seguir el paso de nadie. Leí un libro completo en 2 días porque nadie me interrumpía cada 5 minutos. En el spa, una masajista llamada Patricia me preguntó, ¿es su primera vez viajando sola? Sí. ¿Y cómo se siente? Como si hubiera estado viviendo a medias toda mi vida. ¿A qué se refiere? A que nunca había hecho nada solo para mí. Todo lo que hacía era en función de otros. ¿Y ahora? Ahora me estoy conociendo a mí misma a los 67 años. Patricia sonrió. Nunca es tarde para enamorarse de la vida propia. Tenía razón. La última noche del viaje, cenando sola en un restaurante frente al mar, con una copa de vino en la mano y el sonido de las olas como música de fondo, me tomé una selfie. No para subirla a Facebook, ni para mostrarle a nadie, solo para recordar ese momento en que finalmente entendí lo que significaba estar completa. En la foto se veía una mujer con el cabello canoso despeinado por la brisa, sin maquillaje, con una sonrisa genuina que salía desde algún lugar profundo que había estado dormido durante décadas. Era yo, la verdadera yo. Al regresar a Guadalajara, Valeria me estaba esperando en mi puerta con un dibujo nuevo. ¿Cómo estuvo tu viaje, abuela? Perfecto, princesa. ¿Te trajiste el mar? No, mi amor, pero me traje algo mejor. ¿Qué? Me traje a mí misma. No entendió completamente, pero me abrazó como si hubiera entendido lo más importante, que su abuela había regresado feliz. 6 meses después de mi despertar, estoy sentada en mi patio renovado, bebiendo café en mi taza de Talavera favorita, viendo a Valeria jugar con las muñecas que le compré con mi dinero, para mi nieta, porque yo quise hacerlo. El patio ya no tiene las macetas descuidadas de antes. Ahora tiene jardín nuevo, muebles cómodos y una fuente pequeña que compré porque me gusta el sonido del agua corriendo. Cada peso que gasté en mí misma me dolió los primeros días, como si fuera un crimen ser buena conmigo. Pero ahora, cada mejora en mi casa se siente como un acto de amor propio que debí haber hecho hace décadas. Roberto vino a visitarme hace 2 semanas. No para pedirme dinero, ya sabe que eso no va a pasar, sino para traerme un ramo de flores que había comprado en el mercado. ¿Y esto? Le pregunté genuinamente sorprendida. Es que... bueno, recordé que cuando era niño siempre decías que te gustaban las margaritas. Era cierto. Siempre me habían gustado las margaritas, pero hacía tanto tiempo que nadie me regalaba flores que ya había olvidado mencionarlo. ¿Y a qué debo este detalle? Se sentó en una de mis sillas nuevas, incómodo. Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Y creo que tienes razón. No nos dábamos cuenta de cómo te tratábamos. ¿Te das cuenta ahora? Sí. Desde que ya no vienes los domingos, Sandra y yo tenemos que hacer todo solos. Las compras, la comida, cuidar a los niños. Y es muy cansado. Imagínate hacerlo durante 15 años. Sí, ya entendí.
Se quedó callado un momento, viendo a Valeria jugar. ¿Crees que podríamos intentar de nuevo? Pero diferente. Sin que tengas que hacer todo tú. ¿Qué propones? No sé. Que vengas a comer algunas veces, pero que nosotros cocinemos. O que salgamos a comer a un restaurante y nosotros paguemos. Que te visitemos solo para visitarte, no para pedirte cosas. Era un comienzo. No era una disculpa completa, pero era reconocimiento. Roberto, puedes venir cuando quieras, pero como visita, no como empleador. ¿Y los niños? Los niños son bienvenidos siempre, pero tú te quedas con ellos. Yo no soy la niñera gratis. Asintió. Entendía las reglas nuevas. ¿Y el dinero que te debemos? Ese dinero ya lo di por perdido hace tiempo. No lo quiero de vuelta, pero tampoco van a recibir más. ¿Nunca? Si algún día tienen una emergencia real, y digo real, no un capricho, podemos hablarlo. Pero tiene que ser una emergencia genuina, y ustedes tienen que haber intentado resolverlo solos primero. ¿Cómo qué sería una emergencia real? Hospital. Trabajo perdido sin culpa de ustedes. Casa que se incendie. Cosas así. ¿Y si queremos hacer mejoras a la casa? Esas son mejoras, no emergencias. Las mejoras se pagan con ahorros propios. ¿Y si los niños necesitan algo para la escuela? Los niños son su responsabilidad, no mía. Pero puedo ayudar con cosas específicas si me lo piden de buena manera y no asumen que voy a decir que sí. Fue una conversación adulta. La primera que habíamos tenido en años. Lucía tardó más en venir. 3 meses completos de silencio antes de aparecer en mi puerta un miércoles por la tarde. Llegó sin Iván, sin los niños, sola. Traía cara de haber llorado. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Por supuesto. ¿Café?» «Sí, por favor». Mientras preparaba el café, la sentí respirar profundo varias veces, como preparándose para algo difícil. «Mamá, vengo a pedirte perdón». «¿Por qué específicamente?» «Por todo. Por tratarte como empleada. Por asumir que siempre ibas a estar ahí para resolvernos todo. Por inventar que estabas enferma cuando te defendiste. ¿Y por qué hasta ahora?» «Porque Iván me dejó. Ahí estaba la verdad. No había venido porque realmente se diera cuenta de su error. Había venido porque ahora era ella la que necesitaba apoyo». «¿Y vienes a pedirme dinero para el divorcio?» «No. Bueno, no exactamente». «Lucía, ¿vienes a pedirme ayuda o vienes a disculparte? Porque son dos cosas diferentes». «Las dos». Al menos era honesta. «Primero hablemos de las disculpas. ¿Realmente entiendes por qué me dolió tanto lo que hicieron?» «Creo que sí». «¿Crees o sabes?» Se puso a llorar. «Mamá, estoy pasando por un momento muy difícil. Iván se fue con otra mujer. Tengo que mantener a Diego sola. El trabajo no me alcanza. La renta del departamento está muy cara. Lucía, ¿me escuchas a ti misma?» «¿Qué?» «Viniste a disculparte, pero no has mencionado ni una sola vez cómo me sentí yo. Solo estás hablando de tus problemas». Se quedó callada. ¿Sabes cuántas veces en 15 años me preguntaste cómo me sentía yo? No. 0. Ni una sola vez. Y ahora que necesitas algo, vienes con disculpas. Mamá, sí me arrepiento de cómo te traté. ¿Te arrepientes o necesitas ayuda? Me arrepiento y necesito ayuda. Está bien, son dos conversaciones separadas. Le serví su café y me senté frente a ella. Primero las disculpas. ¿Entiendes que me hiciste sentir invisible durante años? Sí. ¿Entiendes que inventar que estaba loca fue cruel? Sí. Fue horrible. No sé por qué lo hice. ¿Y entiendes que no puedo confiar en ti otra vez así nada más? Sí. Muy bien. Acepto tus disculpas. Pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Qué significa entonces? Significa que puedes intentar reconstruir nuestra relación, pero va a tomar tiempo. Y las reglas son diferentes ahora. ¿Qué reglas? Me tratas como persona, no como recurso. Me pides las cosas de favor. No asumes que voy a decir que sí. Me visitas porque quieres estar conmigo, no solo cuando necesitas algo. ¿Y me vas a ayudar con el divorcio? Esa es la segunda conversación. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? El abogado cuesta 30,000 pesos que no tengo. ¿Has intentado conseguir el dinero de otras maneras? Pedí un préstamo en el banco, pero me lo negaron. ¿Le pediste ayuda a Iván? Se niega. Dice que como yo quiero el divorcio, yo me las arregle. ¿Has pensado en conseguir un trabajo mejor pagado? Estoy buscando, pero no es fácil.
¿Has pensado en vender algo? No tengo nada de valor. ¿Tu coche? Lo necesito para trabajar. ¿Tu anillo de compromiso? Se tocó la mano instintivamente. No, no había pensado en eso. Lucía, si realmente quieres resolver este problema, explora todas las opciones primero. Si después de intentar todo sigues necesitando ayuda, podemos hablar. ¿Pero me vas a ayudar? Posiblemente, pero no como antes. Si decido ayudarte, va a ser un préstamo, no un regalo, con plazos y pagos establecidos. ¿Me vas a cobrar intereses? No intereses, pero sí tienes que pagarme de vuelta. ¿Y si no puedo? Entonces, no puedes pedir prestado. Era una lección que debí haberle enseñado hace décadas, que el dinero no crece en los árboles y que los favores tienen consecuencias. Se fue ese día sin dinero, pero con reglas claras. Vendió su anillo 2 semanas después y consiguió suficiente para pagar parte del abogado. El resto lo está pagando con un trabajo de medio tiempo los fines de semana. Por primera vez en su vida, Lucía está resolviendo sus problemas sola. Y aunque le está costando trabajo, también se ve más madura, más responsable. Sandra nunca vino a disculparse. De hecho, todavía me saluda de lejos cuando nos vemos en el supermercado. Pero ya no es mi problema. No todas las relaciones se pueden reparar, y no todas deben repararse. Lo más hermoso de todo este proceso ha sido redescubrir mi relación con Valeria. Ahora viene a visitarme 2 veces por semana. No porque la manden, sino porque quiere. Hacemos galletas, vemos películas, platicamos de la escuela. La semana pasada me dijo algo que me hizo llorar de felicidad. Abuela, ¿por qué antes estabas siempre triste y ahora siempre estás contenta? ¿Antes estaba triste? Sí. Siempre parecía que tenías muchas cosas en la cabeza. Y ahora parece que solo piensas en cosas bonitas. Tenía razón. Antes mi mente era un torbellino constante de preocupaciones ajenas. Ahora pienso en mi jardín, en mi próximo viaje, en el libro que estoy leyendo, en el programa de televisión que me gusta. Por primera vez en décadas. Mis pensamientos son míos. Esta mañana, mientras Valeria juega en mi patio nuevo y yo termino de escribir mi historia, me doy cuenta de que he aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor hacia otros no puede existir sin amor propio, y que enseñar a las personas a respetarte es el regalo más grande que puedes darte a ti misma y a ellos. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esta situación? Respóndeme en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo. A veces, la mayor bondad que puedes mostrar es enseñar a otros a tratarte bien.